Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora María Elena Mellamora, con su permiso, maestra. Quiero empezar compartiéndoles, y precisamente con motivo de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que es una estrategia intersectorial. Hemos tenido contacto con diferentes secretarías, ahorita les platico. Entre ellas, Cultura, Educación, el Instituto Mexicano de la Juventud, Secretaría de Seguridad, por supuesto. Y hace poquito tuve la fortuna de que me invitara el director del INJUVE, Guillermo Santiago, a la entrega de los Premios Nacionales de la Juventud. Y quiero compartirles, con permiso de él también, un poema que leyó ahí de Eduardo Galeano, que se llama Los Nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni una lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. La Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, lo que buscamos con última finalidad es reconstruir el tejido social y sobre eso prevenir el consumo de sustancias. La estrategia no engloba propiamente toda la política de drogas de la administración, pero sí es una estrategia de prevención que va puntualmente dirigida a niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál sería este modelo? Bueno, hasta ahorita estamos acostumbrados y sabemos acerca de atacar la oferta a través de la Secretaría de Seguridad, la Sedena, Semar, y con el apoyo territorial de la Guardia Nacional, se trabaja para reducir la oferta de sustancias psicoactivas. Actualmente nos platican ellos que pasaron de algunos años de lidiar con los grandes cárteles, ahora es el narcomenudeo y es en los antros donde se da el problema básicamente. ¿Y qué hacemos desde salud? ¿Y qué es el modelo que estamos proponiendo? Es atacar la demanda. Propone mitigar el impacto en los determinantes biopsicosociales para reducir la demanda de la sustancia psicoactiva, es decir, prevenir que inicie el consumo. ¿Quiénes son los que estamos participando? Bueno, ha sido una iniciativa de la Presidencia de la República y del vocero Jesús Ramírez Cuevas, y la oferta, como les decía, es a través de seguridad, y la demanda a través de CONADIC, de los servicios de atención psiquiátrica, la Secretaría de Salud, el CONSAM, el Consejo Nacional de Salud Mental, INJUVE. Y bueno, todas estas otras instancias están participando: Gobernación, Cultura, ISSSTE, IMSS, CONADE a través del CEDEM, que es las municipalidades, CIPINA y Mujeres, ¿no? Y bueno, Bienestar, que ya lo había mencionado. Estos determinantes, ¿a qué nos referimos? A la violencia, el abandono, los pares consumidores, el consumo temprano, el consumo familiar, la información de los riesgos, la poca supervisión de los padres, la desigualdad, la mala alimentación, que también tiene que ver. Hace poquito platicábamos con Ricardo Cortés, el director de Promoción a la Salud, y nos decía, esto es como cuando uno pasa de la primaria a la secundaria. En la primaria tenemos un solo maestro, pasamos a la secundaria y cada maestro nos dice, mi materia es la más importante, ¿no? Entonces, en realidad todas las materias son importantes.
Y así lo estamos viendo, para prevenir y reducir los factores de riesgo. Y como decía ahorita en la presentación anterior el doctor, pues básicamente es a través de fomentar la construcción de habilidades psicoemocionales en los niños, empezando por el preescolar, la primaria, la secundaria. Si no le empezamos ahí, pues en cuanto llega el consumo, como en muchas ocasiones, pues ya vamos tarde. El objetivo general de la estrategia es impactar en los determinantes biopsicosociales que previenen y reducen el consumo, el uso de sustancias psicoactivas en niños, niñas y juventudes para la construcción de la paz en un marco de derechos humanos. Ponemos sustancias psicoactivas, tenemos un problema y a los lugares que hemos ido, Michoacán, en Apatzingán, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en Mexicali, en Tijuana, hay un problema creciente con el uso de metanfetaminas, con el cristal propiamente. Sin embargo, estamos muy claros de que una de las sustancias que más impactan y de las más dañinas es el alcohol, ¿no? Hay múltiples estudios que nos dicen que el daño biopsicosocial del alcohol es el que más impacta y no lo estamos dejando fuera de la estrategia, sino al revés. Es uno de las sustancias por las que vamos centrales, el alcohol y el tabaco, porque pues aquí ya se ha escuchado en todos estos días y ustedes lo saben, no es nada nuevo, está naturalizado, nuestro consumo es, como lo decía ahorita también, hasta en los estadios, ¿no? Y en todos lados está naturalizado. Los niños, en Apatzingán nos platicaba el presidente municipal que datos de ahí, pues muy locales, que tienen un problema en consumo en niños de 9 a 12 años. Desde los 9 años ya están iniciando el consumo de alcohol ahí en Apatzingán. Y a esto le sumamos pues el consumo de las metanfetaminas, entonces estamos en serios problemas. Y dicho sea de paso y aprovechando la anécdota que nos decía el doctor, yo también me acuerdo que en alguna vez que fui a un juego de la selección mexicana, normalmente ya en los estadios en el segundo tiempo ya no se vende alcohol, ¿no? Ya se para el consumo, pero aquella vez en este partido de la selección, que además estaba lleno, tan naturalizados y tan acostumbrados estamos que no se vendió alcohol prácticamente desde el minuto 15, es decir, no se vendió alcohol en todo el partido. Y para el segundo tiempo o casi al finalizar, ya la gente estaba tan desesperada porque llegan y más que ver, además de ver el partido, buscan el consumo de alcohol, ¿no? Y entonces pasaba un chavo vendiendo hamburguesas y le pedían, dame 2, pero es que ellos estaban entendiendo cervezas, ¿no? Decía hamburguesas y decía cervezas, yo quiero 2, ¿no? Porque ya estaba en su imaginario por completo de a qué hora salen las cervezas, ¿no? Bueno, las acciones generales de la estrategia, y continuando con esto, es un grupo interinstitucional del Gobierno de México a través de las secretarías y las instancias que ya les platicaba, una vinculación y participación de actores comunitarios. Buscamos llegar a la comunidad y llegar a los territorios. Y una de las características de la estrategia es que es flexible, no es un instructivo así rígido en el que digamos esto es lo que se va a hacer y así se va a suceder, sino que primero hacemos un diagnóstico y como la propia estrategia lo dice y seguramente ya lo han escuchado, es de una primera fase de escuchar no solamente, como lo dice el comercial, escucha a tu hijo, escucha su cuarto, escucha a sus amigos, sino nosotros también, como a nivel de salud pública, escuchar las instituciones, escuchar las comunidades y ver cuáles son sus necesidades de cada comunidad. No es lo mismo las necesidades de Apatzingán que las necesidades de Cancún, Benito Juárez, o de Acapulco, o de Catepec, en donde ya hemos estado, o de Tijuana, por ejemplo. El fenómeno allá en la frontera es muy diferente al fenómeno que se da en Yucatán, por ejemplo. Entonces, el estar escuchando, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva, a las instituciones y a las comunidades, a las autoridades y los tomadores de decisiones, eso es lo que nos está ayudando a ir tejiendo en tiempo real la estrategia para cada una de las comunidades. Si nosotros decimos, vamos a fomentar o vamos a buscar iniciación deportiva, pues a lo mejor en el norte se inician más fácilmente con básquetbol y con béisbol, pero no en el centro de la República. Y entonces no podemos tener como un instructivo único para ello. La coordinación y colaboración con los gobiernos estatales y municipales. Nos es fundamental llegar al territorio y llegar a las comunidades y tomar el espacio público. Jesús Ramírez Cuevas, el vocero, nos decía, dicho en una frase, es de la casa a la plaza.
es decir, que la comunidad vuelva a tomar los espacios públicos, que hagan identidad otra vez con ellos y a partir de ahí tejer otra vez el tejido social y trabajar muy puntualmente a través de cultura, de INJUVE y de bienestar con los determinantes biopsicosociales, propiamente con las habilidades socioemocionales en los niños y en los jóvenes. Las mesas de construcción de la paz, que básicamente es esta confluencia de tomadores de decisiones a nivel comunitario, y lo que buscamos es una convocatoria social donde nadie esté excluido. Todos los que quieran participar se pueden sumar a la estrategia a través de alguna instancia. Si yo soy personal de salud, a través de las instancias de salud; si soy de seguridad, también me sumo; si no tengo empleo, bueno, también tenemos el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que además reciben una capacitación, y las brigadas de norte a sur, que lo que buscamos es capacitar a los chavos para que esta estrategia y para que estas habilidades se las comuniquen de par a par. Eso es lo que les platicaba, es precisamente las jornadas Son Acá, es una estrategia de cultura donde incluso hacen un primer análisis que es tipo de diagnóstico, que es una especie de tendedero en las plazas públicas donde ellos se manifiestan a través de diferentes actividades artísticas. Y sobre ello van tomando de manera cualitativa un diagnóstico de cuáles son sus amenazas, cuáles son los factores que ellos mismos identifican en su comunidad, y entonces lo dibujan en el material que les dan ahí y los ponen en un tendedero en la plaza pública. Esto es un ejemplo de Son Acá. Los clubes por las sombrillas es simplemente darles las herramientas que ellos necesitan. Si lo que quieren jugar es la patineta, pues buscamos brindarles todo el espacio seguro y además brindarles propiamente las herramientas, en este caso las patinetas, para que puedan jugar, y en la medida de lo posible llevarles entrenadores o activadores físicos para fomentar esta iniciación deportiva. Y como les decía, las brigadas de territorio joven es capacitar a los jóvenes para que de par a par puedan tener una asesoría y poder identificar cuándo es momento de acudir a una instancia de salud. Los ejes de intervención es la participación comunitaria y social, salud, bienestar, la inclusión económica a través del empleo, mejoramiento urbano, educación, cultura y deporte, seguridad y cohesión social, todo con los enlaces territoriales. La Secretaría de Salud propiamente, y estos son ejemplos, solamente ejemplos de algunas acciones de prevención, talleres de salud mental en unidades de atención ambulatoria, capacitar centros de salud en salud mental y adicciones a través del instrumento MHGAP, que seguramente la mayoría de ustedes lo conocen y lo ubican. Estamos en un trabajo muy fuerte con OPS y con la UNAM y algunas otras universidades para hacer toda una capacitación, una replicación y seguimiento del MHGAP. Buscamos crear algunas unidades de rehabilitación porque tampoco estamos conscientes más bien, y esto es algo que lo aprendí aquí mismo, el doctor Carabeo con la doctora Medina Mora, con la doctora Blanca Vargas. Cuando hacemos una estrategia de prevención vamos a generar una demanda, entonces tenemos que estar listos para atender esta demanda, lo cual también lo tenemos que reconocer desde el Ejecutivo. No tenemos, y desde la Secretaría de Salud no tenemos al día de hoy una infraestructura capaz de contener esa demanda posible que se nos puede venir toda vez que iniciemos la estrategia o que inicie el despliegue, incluso sin estrategia. No tenemos la capacidad, principalmente en primer nivel de atención, para atender. Estamos ya desplegando la construcción de una infraestructura en primer nivel de atención, pero también en un segundo nivel de atención. Al día de hoy, algún intoxicado de cualquier sustancia, en el caso del alcohol o de cualquier sustancia, llega a un hospital general y no es recibido. Le dicen aquí no, y como decimos en el argot los médicos, pues es bateado a otra institución, a otro lugar. Y aquí en la Ciudad de México tenemos a lo más 3 centros toxicológicos que o están lejos o están saturados, y entonces ahí se nos pierden. No se diga, en Michoacán, por ejemplo, en el consumo de metanfetaminas, no da un problema inmediato la metanfetamina, tardan algunos meses, y el problema agudo es cuando se psicotizan o cuando se agitan. Y al momento de la agitación, pues no buscan un centro de salud, buscan directamente el Hospital General. Y el Hospital General, pues no los reciben porque no tienen ni la capacidad instalada ni la capacitación suficiente para atender una crisis de este tipo. Y entonces, ¿a dónde es mandado? Pues ahí en Michoacán nos decían, tenemos que contratar ambulancias para que los traigan a la Ciudad de México, pero los que vivimos
aquí en la Ciudad de México, pues a lo mejor les damos la bendición porque sabemos que aquí tampoco tenemos capacidad instalada, y eso que estamos aquí en la Ciudad de México, propiamente, incluso aquí en la zona de hospitales. Entonces, si así estamos aquí, pues ya lo saben cómo estamos en el resto. Entonces, es partir de una realidad, de aceptar esa realidad, pero de empezar a cambiar y a modificar esa realidad. Construir un primer nivel de atención, capacitar al personal de primer nivel de atención, generar un segundo nivel de atención en hospitales generales, con camas sensables y con entrenamiento en salud mental y adicciones, no solamente al personal de salud mental, sino al resto del personal, porque nos decía la directora del Hospital General, muchas veces entran por otro lado, pero como precisamente no hay esta sensibilización y hay este estigma, pues desde ahí los rebotan. Ya ni siquiera el personal de salud mental se enteró de que llegó algo, o en adicciones. Llegó por pediatría, o llegó por ginecología, o llegó por otro lado, y más bien fueron bateados desde ahí. Nadie se enteró que había aquí un problema. Entonces, no nada más es al personal de salud mental reforzarlo, sino en general a todo el personal. Y por supuesto que también buscamos pues replicar y tener estas mediciones, ¿no? Estamos trabajando con el INEGI, con el Instituto Nacional de Psiquiatría. Aquí está el doctor Villatoro, que estamos platicando para que tengamos estas mediciones y podamos reforzar y podamos tomar mejores decisiones. INJUVE, un ejemplo de lo que hacen, y como les comentaba, capacitación para brigadas comunitarias de prevención de adicciones de joven a joven, territorios joven como centros de capacitación y actividades de promoción y prevención de adicciones, cultura, programa de cultura comunitaria, que sería la apropiación efectiva y creativa del espacio público, circo social y creaciones audiovisuales, que ya empezamos el despliegue. Y también otra cosa es que no son programas, son programas de la propia comunidad, hechos por la comunidad, para que no pase de que llega un programa, se acaba el recurso y se acaba el programa, o se acaba la administración y se acaba el programa. Es propiamente la comunidad la que estamos buscando que genere sus propios determinantes. La Comisión Nacional de Deportes, centros de convivencia deportiva para masificar el deporte, centros de iniciación y formación y competencia deportiva. La semana pasada estuvimos en La Paz, cerca de 3,000 niños de las primarias de ahí de La Paz se acercaron y se les da una cartilla donde ellos pasan a diferentes módulos, y entonces los entrenadores de CONADE y de la SEDEM les están evaluando de alguna manera y los ponen a brincar, por ejemplo, salto de longitud, y entonces ya está en la cartilla sus básicos, su identificación, edad, estatura, peso, y entonces dicen, a ver, haz una prueba de salto de longitud, pues brincó tanto, y lo van metiendo todo esto a una base de datos, y entonces arroja con qué niños hay que trabajar qué, y los dividen un poquito en bloques. A ver, estos niños tenían obesidad, entonces lo que ocupan primero es recomendaciones y de nutrición y de buena alimentación. Estos están intermedios, vamos a ver cómo los motivamos, ¿no? Qué es lo que más acercan. Y estos otros que salieron de la curva tienen habilidades especiales y pueden ser atletas de alto rendimiento, entonces de ahí los vamos captando, y esos a su vez pues generan una competencia entre los mismos niños para que se inicien en el deporte. Así como de cada 10, uno de que consumen marihuana, uno se queda en la marihuana, también en el deporte sucede eso. De cada 10 que son iniciados en el deporte, se engancha más de uno, en este caso más como casi llegando a 2. Estamos ubicados y pretendemos estar en el sistema educativo, en las escuelas, ¿no? Porque algo que pasaba y que pasa hasta el día de hoy, por ejemplo, en los CAPAS, es que están abiertos mientras los niños están en las escuelas, ¿no? Que eso es un grave problema. Y entonces los papás, pues a qué hora los llevan, y los niños propiamente dejan de ir a la escuela para llevar su tratamiento. Entonces o van a la escuela o van a buscar un tratamiento. Entonces buscamos que sea desde los centros escolares, desde sus escuelas, donde estén todas estas actividades, implementarlas desde ahí. Y desde luego la territorialización y llegar a las comunidades. Hoy más que nunca estamos en una buena comunicación con el IMSS y con el ISSSTE para que ellos se sumen, y además están sumados a la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. La Secretaría de Educación Pública, contenidos curriculares y materiales educativos sobre prevención de adicciones. Cuando decimos prevención de adicciones, hablo propiamente de fomentar las habilidades socioemocionales en los niños, los valores.
es decir, que ellos antes de llegar al consumo puedan tener herramientas para defenderse de este consumo, para que cuando les ofrezcan tomen las mejores decisiones. La preparación de maestros, padres de familia, es importantísimo preparar a los padres de familia y los tutores en guías pertinentes, en eventos presenciales, pero también en repartirles materiales y brindarles un centro anclaje, es decir, donde puedan llegar y solventar sus dudas. Y la educación propiamente a los niños, niñas y a los adolescentes a través de programas de atención directa, es decir, llegar directamente ahí con ellos. En comunicación social es algo que ha estado de repente hasta, pueden decir, bueno, ya escuché esto demasiado, pero nunca es demasiado en esto. Los han escuchado los promocionales de escucha, de es normal, ¿no? Que son como los que más se han estado difundiendo, y solamente es la primera etapa, es escuchar, y después nos vamos a dialogar y nos vamos a las siguientes etapas, y en ese sentido va a ir caminando la estrategia. Ya fue también dicho reiteradamente por el presidente que se van a ocupar los espacios de gobierno para difundir y para promover la estrategia, y no solamente para generar esta atención, sino propiamente a través de la comunicación social, que es importantísimo generar ya estas herramientas en la medida de lo posible. Difundir toda esta información. Y bueno, estamos en esto que les decía, escuchemos, dialoguemos y cuidémonos, que sería la tercera etapa. Y finalmente, los espacios seguros de atención, prevención y protección a través del encuentro, la convivencia y la participación de actividades culturales, que ya es la confluencia de todo esto, deportivas, educativas y comunitarias, información y orientación sobre prevención y tratamiento, opciones culturales, deportivas y educativas. El doctor Jorge González Olvera nos está ayudando, y yo lo menciono porque es un gran egresado de aquí y un gran adscrito que trabajó por muchos años aquí, está participando con nosotros, y de alguna manera nos explicaba como estos modelos precisamente de enriquecer el medio ambiente, ¿no? Si ponemos nos decía él en términos más de ratitas, nos decía, si ponemos una ratita en un cajón con agua y cocaína, y en otra cajita agua, cocaína, pero estímulos sensoriales, pues la posibilidad de que termine consumiendo cocaína va a ser mucho menor a que si solamente tiene la cocaína y el agua. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no solamente en la atención o en esta parte de atacar la oferta, sino en la acción de estudiantes seguros, recuperación de espacios de escuela y los nodos en transporte, es decir, entre la escuela y la llegada a su casa en este espacio. Buscamos, y no precisamente a nivel presencial ni de proximidad, sino que hagan un trabajo más de inteligencia a la Secretaría de Protección Ciudadana para que este espacio, por lo menos entre la casa y la escuela, sea más seguro con los jóvenes y empiecen a percibir esta seguridad. Y la otra, que es algo que nos ha costado mucho trabajo, he de ser honesto, el no criminalizar a los usuarios, a los que ya están usando, o esta situación que se ha vivido por muchos años con estos programas de mochila segura, pero que el chavito terminaba más bien en el Ministerio Público, ¿no? Y entonces era el fenómeno de la puerta giratoria, y en todo caso, pues era una espiral en donde acrecentábamos el problema. Y entonces estamos en trabajo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, precisamente para que ellos sean los primeros que dejen de estigmatizar a los usuarios o a los portadores incluso, porque muchas veces en las escuelas pues traen la cajetilla o traen algo más a manera entre experimental o de otro tipo, porque no todos son narcomenudistas, y entonces pues son criminalizados ¿no? O les tienen miedo incluso, que vean más bien a los policías como agentes que les pueden ayudar y principalmente comprender. Esto en general es la estrategia, es en términos generales, pero como les decía hace un rato, estamos dirigidos y estamos pensando no solamente en todo el conglomerado de las sustancias psicoactivas, sino el énfasis que tenemos en la estrategia, y estamos trabajando y estamos abiertos y estamos flexibles, porque tampoco es una estrategia viva, no es una estrategia rígida y que no se mueva, es una estrategia viva que se va a ir acomodando no solamente a la comunidad y a los territorios, sino al tiempo también, porque también el fenómeno de las adicciones es algo que corre muy rápido con el tiempo, y lo que está pasando hoy en 6 meses puede ser diferente y en 1 año puede ser diferente. Y entonces esta estrategia viva es la que está sucediendo, estamos abiertos a las recomendaciones, más de un lugar como aquí, ya lo estamos haciendo, yo mismo tengo el orgullo de ser egresado de esta institución, y
Se vale disentir, se vale no estar de acuerdo, pero estamos en la etapa de escuchar y todo el tiempo estaremos escuchando y con los oídos abiertos para todas las recomendaciones que nos puedan hacer ustedes los expertos. Buscamos finalmente no darle la espalda a los nadie, escuchar a los nadie, ¿no? Y construir, reconstruir el tejido social para lograr la paz que tanto anhelamos los mexicanos. Muchas gracias.